Muy buenos días, les saludo a todos con la paz del Señor, a todos quienes nos siguen por este medio, nuestros amigos, a la familia de la fe y a las distintas personas que prestamos atención a lo que Dios quiere hablarnos a través de su bendita palabra. Hoy estamos arrancando ya un nuevo mes, estamos comenzando también el segundo semestre del año, estamos todavía en un semáforo amarillo, pero mucho se ha hablado, y más que hablar, mucho se ha visto que estamos volviendo a una normalidad que ciertamente nos da un poquito, nos llama la atención para nosotros poder entender qué es lo que la gente sabe, lo que la gente capta, lo que la gente imagina por normalidad, ¿no es cierto? Porque hemos visto, por ejemplo, que sí, estamos volviendo a la normalidad, es decir, a la anterior normalidad. Muchos nos llenamos la boca, las personas, diciendo que después de esta pandemia, después de esta crisis grande que sigue, que permanece, íbamos a salir diferentes, íbamos a ser personas distintas, íbamos a salir con un aprendizaje posiblemente, ¿no es cierto? Y todo eso se especuló como como queriendo dar un toque de positivismo al abrupto cambio que tuvimos, ¿sí? Pero no es así. Tristemente estamos volviendo a la normalidad, ¿no es cierto? Hemos visto grandes aglomeraciones de gente en distintos lugares, principalmente en Quito. Tanto estamos volviendo a la normalidad que escuché días pasados la noticia de que hay más de 100.000 personas multadas en Quito desde que volvimos al semáforo amarillo, o desde que entramos en el semáforo amarillo, porque han roto la ley del toque de queda. También hemos vuelto a la normalidad porque hay ya muchas personas libando en la vía pública, lo cual está prohibido precisamente por el toque de queda. Estamos volviendo a la normalidad porque ya se reaperturaron los moteles, ¿sí? Las iglesias todavía no podemos funcionar. Para las iglesias todavía hay protocolos, todavía hay amenazas de que si estamos ahí aplaudiendo el uno a 2 metros del otro puede haber peligro, entonces todavía no se abren las iglesias, pero los moteles ya están abiertos, ¿sí? De tal manera que estamos volviendo a la normalidad, ¿sí? A la normalidad de lo que la sociedad considera esencial, de lo que la sociedad considera importante, a la normalidad que muestra los valores, los parámetros, las prioridades de una sociedad, ¿no es cierto? Hemos vuelto a la normalidad porque el mes que terminó el día de ayer fue el mes del orgullo gay, ¿sí? En el que hubieron elogios, en el que hubieron coberturas periodísticas, ¿sí? A todos quienes defienden este pecado execrable, abominable, como lo dice la palabra, pero con la aceptación de la normalidad, ¿no es cierto? Estamos volviendo a la normalidad porque también un grupo de trabajadoras sexuales, junto con quienes respaldan y se benefician de este trabajo sexual, así lo conocen, estuvo la semana pasada en la gobernación del Guayas pidiendo que por favor les permitan ya volver a sus labores, a su trabajo, porque la situación económica así lo amerita. Así que, mirando estas cosas, ¿no? Mirando todo lo que salió a flote y que uno pensó en un momento, hace 3 meses y un poco más, que las cosas podían cambiar, que la conciencia de la gente, que una reorganización de prioridades, todo aquello que nos ilusionó, que nos emocionó y que nos hizo tan unidos, ¿no? Tan fervientemente unidos, diciendo que de esta vamos a salir todos y que vamos a salir con bien y que nunca volveremos a ser igual. Pues no, seguimos idénticos porque hemos vuelto a nuestra normalidad. Entonces yo me pregunto, digo, sería bueno definir, en estas circunstancias, sería bueno definir qué es normalidad, ¿no es cierto? Así que yo me he permitido ponerle un nombre a esta charla y me he permitido llamarle definamos la normalidad, ¿no es cierto? Definamos la normalidad, así se llama este tema. Creo que va a ser difícil definir la normalidad porque esta normalidad depende del criterio de cada uno. Entonces, a cada criterio, un tipo de normalidad, ¿no es cierto? Para la sociedad ecuatoriana, para este hermoso país en el que nosotros habitamos, al cual lo estamos enterrando, sumergiendo en la podredumbre, en el pecado, en la malicia, en la corrupción, en la violencia, en la idolatría,
en los pecados sexuales, en la inmoralidad. Sí, eso es la normalidad, ¿no es cierto? Ahora vemos que hay corrupción a todo nivel, ¿sí? Y decimos eso es normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos han robado en todo tiempo, entonces es normal. Lo más probable es que más adelante nuestras siguientes generaciones, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos, crecerán con el entendimiento de que no importa cómo, lo importante es llegar a tener, porque el que tiene como sea es pilas, y el que no tiene es tonto, ¿sí? Porque no aprovecha las oportunidades, y eso será normal, ¿no es cierto? Es decir, está tan trascordado el mundo, y lastimosamente después de este periodo que ha vivido el mundo, que hemos vivido nosotros, los ecuatorianos, los latinoamericanos, con esta tremenda crisis que estamos viviendo y que todavía no pasa, definitivamente no aprendimos nada, ¿no es cierto? O sea, la normalidad es lo que vivíamos antes, lo que hemos vivido hace algunos años, lo que estamos viviendo hoy, y lo que tristemente parece que vamos a vivir el resto del tiempo, hasta que la normalidad tenga un límite, ¿sí? Cuando Cristo venga y diga, bueno, todo lo que los hombres que era malo y lo llamaron bueno, ¿sí? Entonces, para lo que ellos eran normalmente bueno, cuando en realidad era moralmente malo, espiritualmente pecaminoso, entonces ahí se va a poner un límite. Pero mientras tanto, cada quien tendrá su criterio, su concepto, su definición de normalidad. En este sentido yo quiero compartirle algo que la palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos pide, que nosotros definamos claramente lo que debería ser una normalidad. Y esto obviamente una normalidad para quienes creemos en Dios. Y no es todo el mundo que cree en Dios, no. Porque todo el mundo dice, ay Diosito, ayúdanos en estas circunstancias, estamos quebrados Diosito, Diosito. Y todo el mundo tiene un Diosito, y yo me temo que es un Diosito con D minúscula, que es un Diosito que duerme, que es un Diosito que no escucha, porque tampoco es un Diosito que les cambia, ni mucho menos. Yo le quiero hablar del Dios, del gran yo soy, del creador del cielo y de la tierra, del que sostiene el universo, del que nos amó tanto que nos entregó a su Hijo Jesucristo para que pagara el precio del pecado por nosotros, y quienes aceptamos ese sacrificio por el precio del pecado, nosotros debemos manejarnos bajo una normalidad divina. Así que así la vamos a definir a nuestra vida, ¿sí? A nuestra vida normal, una normalidad divina. Y para esto quiero basarme en dos versículos que se encuentran en el libro de Romanos, capítulo 12, el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, y la palabra de Dios dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto debe ser nuestra normalidad, ¿no es cierto? Nos dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 1, dice: así que ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por ahí comencemos, por el primer versículo del capítulo 12. ¿Por qué Pablo les estaba diciendo a los cristianos que vivían en Roma, es decir, que vivían en el núcleo de la cultura, entre comillas, si es que eso se puede llamar cultura, romana? Y les exhortaba a que ellos presenten sus cuerpos, ¿sí?, en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque precisamente el imperio romano se caracterizó, entre muchas otras cosas, se caracterizó por tomar en consideración al cuerpo humano, primero como una simple mercancía, segundo como un simple objeto sexual, y tercero como un simple objeto de distracción popular, ¿sí? Permítame contarle algo que posiblemente no ha sido de estudio de la historia mundial, de la historia del Imperio Romano, pero hace no mucho tiempo, es más, en el siglo pasado apenas, se descubrió una ciudad
que perteneció a la época del Imperio Romano, que se llamaba Bahía. Usted, si quiere, puede buscarlo esto en los distintos buscadores a través del internet. Es con B grande, ¿sí?, y con I, pero también aparece con Y, es decir, bien podría pronunciarse Bahía, ¿sí?, sin H intermedia, porque eso sí sería la bahía que nosotros conocemos como aquella ensenada. Entonces, había esta ciudad llamada Bahía, que era una ciudad en donde los ricos y poderosos romanos solían ir a pasar sus vacaciones para disfrutar de los placeres que ofrecía esta ciudad. Esta ciudad estaba ubicada más o menos a unos 30 kilómetros de Nápoles, en la costa occidental de Italia, y esta ciudad ofrecía algunas bondades de la naturaleza, por las cuales atrajo a los ricos y poderosos, en donde construyeron sus suntuosas villas, al punto que de los restos arqueológicos encontrados de esta ciudad, se encontraron, por ejemplo, columnas de mármol, ¿sí?, se encontraron estatuas de mármol, todas estas estatuas de representación sexual, porque precisamente uno de los grandes pecados que corroboró para la caída del Imperio Romano, ¿sí?, fue precisamente el pecado sexual de los gobernantes, como gran ejemplo, o gran mal ejemplo lo llamaríamos, ¿sí?, y seguido por el pueblo, ¿sí?, entre sus grandes representantes de la vida pecaminosa sexual de Roma, tenemos a muchos de esos gobernantes, ¿no es cierto? Aquel que fue comido por gusanos y que la Biblia lo menciona, y que por un baile sensual entregó la cabeza de Juan el Bautista, aquel otro que inclusive autorizó dos cosas espantosas, pero era la normalidad para ellos, ¿no es cierto?, que fue Nerón, quien tuvo relaciones con su madre y trató de legalizar este aspecto, y quien tuvo relaciones con relaciones homosexuales con uno de sus esclavos preferidos, y que quiso casarse con este esclavo preferido, pero como las leyes romanas no le permitían casarse entre hombres, entonces hizo castrar a este esclavo, y cuando fue recuperado, ¿sí?, le vistió de mujer y le hizo la primera dama del Imperio Romano. Esa era la normalidad de Roma, ¿no es cierto? Otro de los grandes exponentes fue Calígula, y bueno, hay un sinnúmero de personas que, siendo ellos gobernantes y teniendo este comportamiento tan terrible, en esta ciudad que le digo se llamaba Bahía, iban a hacer sus negocios ilícitos todos los ricos y poderosos, una especie de paraíso fiscal, dicho en nuestro tiempo para tener un mejor entendimiento, y también era un lugar en el que iban a disfrutar de sus placeres terrenales, lo llamaban, tanto así que en esa misma época ya se conoció a esta ciudad como la ciudad del pecado. Un arqueólogo que ayudó en tratar de hilar las costumbres de esta ciudad, lo llamó las Vegas romanas a esta ciudad. Y en esta ciudad pues se cumplían todos los placeres terrenales, porque habían sido trasladadas de esa ciudad, o con cierta frecuencia en ciertas épocas de visita de estos poderosos, ostentosos romanos, llevaban consigo a las más distinguidas, entre comillas, prostitutas y homosexuales para tener sus bacanales, ¿no es cierto? Esto en un principio se quiso mantener oculto en el Imperio Romano, ¿sí?, más o menos unos 50, 70 años antes de Cristo. Esta ciudad ya existía con este propósito, pero parece que se descubrió toda la podredumbre del comportamiento, de la normalidad romana, más o menos por ahí del 44 antes de Cristo, es decir, cuando posiblemente se cree también que Cleopatra salió huyendo de ahí después de la muerte de Julio César, y que ahí mismo, ¿sí?, la esposa de Claudio, otro emperador, fraguó la muerte de su esposo para que tomara el poder en esta misma ciudad. Digo, se fraguó esa muerte,
esa muerte de Claudio, para que su hijo Nerón tomara el poder. Hijo con quien tuvo relaciones incestuosas y cuyo hijo posteriormente mandó a matar a su progenitora. Todo esto era normal. Todo esto era normal en Roma, ¿no es cierto? Como normal era, por ejemplo, que los cuerpos aquí estoy hablando de cómo los cuerpos eran usados como simples instrumentos sexuales, ¿sí? Como los cuerpos de los grandes gladiadores romanos que servían o para enfrentarse en luchas encarnizadas solo para deleitar, en el circo romano, deleitar al pueblo y tenerle contento, ¿sí? Esos grandes cuerpos esculturales de los gladiadores se enfrentaban unos con otros hasta que uno quede tendido en la arena, o simplemente les hacían enfrentar con ciertos animales como los leones, etcétera, etcétera, para deleitar al pueblo, considerados cuerpos como simples objetos de distracción popular, ¿sí? O, claro, toda la permisividad inmoral, amoral, fornicaria, adúltera, lascívica, concupiscente, yo no sé qué más se pueda decir, que mantenía el imperio romano, y como lo hacían sus emperadores, sus gobernantes, pues el pueblo se sentía con la autoridad de también hacerlo, porque quienes eran la autoridad principal no tenían la autoridad moral, quienes eran la autoridad política no tenían la autoridad moral para juzgar sobre ese tipo de cosas. De tal manera que eso se volvió la normalidad. Cualquier parecido es pura coincidencia. Es por eso que Pablo exhorta a quienes tenemos que marcar la diferencia. A los cristianos de Roma, ellos vivían en medio de esa podredumbre, ellos vivían en medio de esa inmoralidad, de ese homosexualismo, de esa perversidad sexual, ¿no es cierto? Y los cuerpos servían para eso, ¿no es cierto? Entonces, los cuerpos para destrucción unos con otros, los cuerpos para enfrentamiento con animales salvajes, los cuerpos para la sexualidad exabrupta, los cuerpos para eso. Por eso Pablo les escribe a ellos, les dice: así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios, que no presenten sus cuerpos bajo los parámetros de la normalidad. Presenten sus cuerpos, sí, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque esto es un culto racional, porque lo otro era irracional, aceptado por todos, ¿no es cierto?, compartido por muchos, ejecutado por muchos más, sí, pero eso no es normal para quienes creemos en Diosito, pues. Bueno, yo no creo en Diosito, yo creo en un Dios grande, todopoderoso, majestuoso, Dios de gloria y de poder, en quien está el imperio, el poder y la majestad, ¿no es cierto? Pero hay tanta gente hoy en día que dice que cree en Diosito y que efectivamente le está pidiendo a Diosito que nos saque de esta crisis económica, que nos saque de esta situación de la pandemia, que ya no nos enfermemos, que ya no nos contaminemos, que ya no muera gente. Le estamos pidiendo un montón de cosas a Diosito, pero hemos vuelto a la normalidad, hemos vuelto al pecado, hemos vuelto a libar en las calles, hemos vuelto a romper la normatividad ahora que existe esta del toque de queda. Imagínense qué tan normales son nuestras autoridades, ¿sí? Que no le voy a descubrir el agua tibia. Son tan normales nuestras autoridades que el alcalde de la ciudad de Quito, ante el crecimiento de contagios y por lo tanto de muertes que ha habido en la ciudad de Quito, no pudiendo volver al semáforo rojo, es decir, al aislamiento que tuvimos tiempo atrás por los primeros 2 meses de esta crisis, no pudiendo volver porque la situación económica presiona, no sé si es la situación económica o las cámaras de la producción y de comercio presionan, pidió no volver al semáforo rojo, pero pidió, ¿sí?, que se cambie un poquito, que se ajuste un poquito el toque de queda, y pidió algo que me parece obvio, que me parece lógico, que me parece racional, como es la ley seca, es decir, que la gente no beba, y mucho menos en lugares públicos. Pero nuestras autoridades, que se manejan por la normalidad, le negaron al alcalde de Quito y a la prefecta de Pichincha, ¿sí?, que se ponga esa, no sanción, no se estaba poniendo un castigo, lo que se está es pidiendo normas, se está poniendo límites, se propone límites para impedir el crecimiento de contagios. Pero el COE nacional dijo: no podemos aceptar eso, y hay que volver a la normalidad.
Ya hay que volver a libar en las calles, ya hay que volver a los moteles, ya hay que volver a la prostitución, ya hay que volver a la lujuria, ya hay que volver a todo, menos a la iglesia. A la iglesia no hay que volver todavía, porque hay peligro de contagio en la iglesia, ¿no es cierto? Vayamos a contagiarnos ahí mientras aplaudimos, vayamos a emitir, a pesar de que podríamos estar con mascarillas. No hay cómo. No hay cómo volver con los niños a la iglesia, porque son vulnerables. No hay cómo. A la iglesia no hay cómo, ¿sí? Porque eso no es normal, que estemos en la iglesia congregados, pidiendo, buscando la dirección de Dios. Eso no es normal, ¿sí? Normal es pecar, normal es hundirse en la inmundicia. Eso es normal. Normal es robar, todo eso es normal. Pero volver a la iglesia, no, eso no es normal. Eso tiene que esperar. Eso hay que hacerlo por este medio nada más, ¿sí? Entonces, esa es la normalidad del mundo. ¿Qué dice y qué recomienda Pablo en el segundo versículo del libro de Romanos, capítulo 12? Dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de el entendimiento de vuestra mente, para que conozcamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3 aspectos que quiero dejarle como recomendación de que nosotros no podemos ser normales. De hecho, nos juzgan, nos critican, y gloria a Dios por eso. A ti que eres cristiano te estoy diciendo. A ti que quizás estás siguiendo el culto del domingo el lunes porque no te das el tiempo el domingo para mirar el culto. A ti que quizás declinaste en tu insistente oración del inicio de la pandemia. A ti que te estás enfriando, que te estás entibiando espiritualmente. A ti te pido, te ruego, hermano, por las misericordias de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. A ti te pido 3 cosas que quiero dejarte como recomendación, y que Pablo les decía, por la inmundicia de la normalidad en la que se desempeñaba el imperio romano, y que hoy no es distinto. Hoy no es distinto, ¿sí? Porque si bien es cierto, hoy no hay enfrentamientos en el círculo romano entre un gladiador y otro, pero sí hay enfrentamiento de unos cuantos vagabundos irresponsables con actitud de potenciales delincuentes agrediendo a la policía. Y la policía no puede actuar. ¿Por qué? Porque atenta contra los derechos humanos. Hay que hablar muy serio en esto. Yo creo que ya es hora de hablar claro, ¿sí? Esto es predicación del Evangelio. No es reclamo popular. Yo no soy activista social. Yo soy pastor encargado de mandar el mensaje de Dios para que la gente se arrepienta. Porque mañana, más adelante, cuando venga el día del Señor, ahí van a estar en el llanto y el crujir de dientes, diciendo: nadie nos dijo. Sí, sí lo estamos diciendo. El problema es que tienen el corazón tan cerrado y tan podrido que no quieren darse la oportunidad de reconocer sus errores, apartarse y alcanzar misericordia. Yo cumplo mi parte, usted la suya, pero de manera especial a ti hermano, hermanita, que somos cristianos, que nos decimos cristianos, y que como cristianos debemos conocer la voluntad de Dios aquí en su palabra y seguirla. Aunque a nosotros nos digan anormales, no importa, nuestra normalidad tiene que ser esta. Primer punto: no nos conformemos a este siglo. Quizás lo podríamos poner: no nos conformemos a esta normalidad. No podemos, no debemos, no encajamos, es imposible. ¿Cómo va a creer que sea posible que nosotros encajemos en este siglo, que encajemos en esta normalidad en la que hay premura y hay presión a las autoridades, y las autoridades terminan cediendo, ¿sí?, ante los apetitos pecaminosos de la gente, pero no consideran que existe una necesidad espiritual para poder dar chance a las iglesias? Y claro, no aparecerá por ahí el escarnecedor, no aparecerá por ahí el hijo del diablo, el emisario de Satanás. Los pastores están desesperados para coger los diezmos y ofrendas. Claro, no todos están desesperados por conseguir el pan de cada día. Los pastores no. A los pastores nos cae el maná del cielo. Tranquilos, no se preocupen. Nuestro Padre es el dueño del oro y de la plata. Tranquilos, no es ese el deseo. El deseo es de que la gente no se extravíe, no se descarrile, no se entibie, no se enfríe. Ese es el deseo. Porque los verdaderos cristianos sentimos la necesidad de congregarnos, y de congregarnos para alabar y cultuar a nuestro Dios. Así que primera, no te conformes a esta normalidad. Segundo aspecto, renovemos nuestro entendimiento. Renovemos nuestro entendimiento, por favor. Es necesario que nosotros hagamos un acto de contrición. Necesitamos que nosotros reveamos la condición en la que estamos, porque tácitamente, de manera disimulada, deslizándonos un poquito, podemos
comenzar a conformarnos con este siglo, de tal manera que tenemos que renovar nuestra mente. Y la única posibilidad de renovar nuestra mente para no caer en la normalidad es renovando con estos principios, con estos valores, con estos estatutos, con estos mandamientos, porque dice que nosotros debemos renovar nuestra mente para conocer cuál es la buena voluntad agradable y perfecta, que ya le voy a decir cuál es, y está escrita aquí. Así que por favor, quienes decimos creer en Dios, no me refiero solo al cristiano evangélico, puede ser al cristiano católico, a quien quiera, o al que no, ni siquiera ha creído, pero por favor no se sume a esta malvada normalidad a la que estamos volviendo, de la que estuvimos, de la que dijimos que íbamos a salir diferentes y que hemos vuelto más bien con avidez al pecado. Así que el segundo aspecto es, renovemos nuestro entendimiento. Dicho de otro modo, vea, discúlpeme, no es el ánimo de ofender, no es el ánimo de ofender, es la desesperación por proclamar la verdad y por quitar la venda de los ojos y del corazón a tanta gente. Bien podemos decir no solo renovemos el entendimiento, sino seamos pensantes, pues, guiémonos por el raciocinio. ¿Cómo va a ser posible que estemos viviendo lo que estamos viviendo? Y el tercer aspecto dice que nosotros debemos buscar la buena voluntad de Dios, aquella que es agradable y perfecta. ¿Dónde se conoce la voluntad de Dios? ¿En el criterio humano? Yo creo que Diosito quiere esto, yo creo que Diosito no quiere esto. Yo creo que Diosito sí me perdonaría, yo creo que Dios no se molesta por esto. Yo creo, esa no es la voluntad de Dios. Esa es la manipulación que tú y yo muchas veces queremos hacer para salirnos con nuestros apetitos carnales, desmedidos, perversos, malignos. ¿Sabe cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y que va a salir ahí en la pantalla? Unos pocos versículos que se encuentran en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 7, dice así, y le voy a leer con la insistencia y con el tino y con el tono que amerita ser leídos de esto, porque esa es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, que es nuestro tercer punto. El primer punto, no nos vamos a conformar a esta normalidad. El segundo punto, debemos renovar nuestro entendimiento, o sea, por favor, aprendamos a pensar. Y el tercer punto es, busquemos la buena voluntad de Dios. ¿Cuál? Esa que es agradable y perfecta. Y dice así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esto que acabo de leer, que se encuentra en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 7, esto debe ser la normalidad para quienes decimos creer en Dios. Esto debe ser la normalidad. No lo que estamos viviendo, no lo que el mundo hace y nos arrastra en su corriente. No, eso no es normal, eso es anormal. Pero ¿cómo usted está loco porque está hasta legalizado el matrimonio homosexual? Puede estar legitimado el pecado, pero esta palabra no cambia, esta palabra es eterna. Y el cumplimiento de esta palabra nos va a dar un destino final. No la legalización del pecado, no la legalización de la corrupción, no el esconder la corrupción, porque hay muchas denuncias de corrupción que la fiscalía no les ha dado trámite y no por eso el corrupto deja de ser corrupto, simplemente porque archivó el caso delincuencial, no porque se obtiene un sobreseimiento con testigos falsos o con falsas pruebas, entonces yo ya quedé de santo. No, eso es ante los hombres, y los hombres somos injustos, y la justicia es vendible desde hace mucho tiempo, comprable y vendible, por favor, o sea, no nos hagamos los locos tampoco. ¿Usted cree que ser cristiano es ser tonto? Está muy equivocado, ser cristiano es ser pilas.
y decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad porque un día quiero vivir en tu presencia y por la eternidad. ¿Qué debo hacer? Y Dios me va a decir, tienes que conocer cuál es mi buena voluntad agradable y perfecta que está contenida en tu palabra, y esa es la que hay que hacer. Queridos amigos, hermanos, que esta sea nuestra normalidad. Si estábamos acostumbrados a la otra, a esta nueva normalidad hay que volver. Porque si vamos a definir la normalidad, que esa definición provenga de su bendita palabra. Que Dios tenga misericordia de este mundo y que Dios bendiga tu vida de acuerdo a tu obediencia, en el nombre de Cristo Jesús.